Buenas a todos, soy Joel de Grey Alters, bienvenidos a nuestro primer tutorial. En el vídeo de hoy vamos a enseñar cómo imprimamos las cartas y además cómo manejar y diluir la pintura en la paleta húmeda. Que por cierto, si no sabes lo que es, te recomiendo que veas este vídeo de aquí, donde explicamos todo lo necesario que se necesita para empezar a pintar una carta. Así que si ya te la has visto o ya sabes de lo que va, pues empezamos. Por primera vez vamos a estrenar doble cámara, una que será esta de aquí y luego esta de aquí, ¿vale? Para así poder enseñaros al 100% todo lo que estamos haciendo en cada momento y así nos dejamos sin un detalle sin ver. Como comentamos en nuestro anterior vídeo, los que os quedasteis al final lo visteis, nosotros consideramos que es algo imprescindible el siempre imprimar una carta antes de ponernos a pintarla. ¿En qué consiste imprimar? Pues básicamente es dar con un tono neutro por toda la carta hasta que se quede más o menos opaco y así poder pintar por encima sin que se nos esté resbalando ni pase nada que no queremos, ¿vale? Pues ya con nuestra paleta preparada, lo que vamos a empezar va a ser a añadir la pintura encima. Aquí queda muy poquito. Por suerte tengo este de aquí, que lo compré hace poco para probarlo, y la verdad es que no es ni la mitad de bueno. Voy a dejar una fotito por aquí de cuál es, pero a mí, para imprimir, no me ha gustado nada. No opaca tanto, ni funciona tan bien como este que hemos comentado de Vallejo, ¿vale? Así que nada, vamos, como no nos queda, pues vamos a darle otra oportunidad. Abrimos el botecito y añadimos. Como veis, el color es prácticamente idéntico, sí que es cierto que es un poquito más oscuro, como se aprecia en el vídeo. Así que una vez lo tenemos ya por aquí, lo que vamos a hablar ahora va a ser sobre las diluciones, porque esto que tenemos por aquí, ya en la paleta, está muy denso. Entonces, si lo aplicáramos directamente, crearíamos una capa demasiado gruesa, y entonces es cuando se forman grumos. Seguro que habéis visto alguna vez, yo mismo al principio, los primeros alters que hice, pues eso, eran unas capas muy gruesas, se notaban mucho los trazos, y ahí es donde corres el peligro de que esa carta no sea legal para jugar, porque sea más gruesa de lo normal y resalte dentro del mazo. Tenemos nuestro vasito de agua, que aunque no se vea en cámara, hay un vasito, ¿vale? Mojamos el pincel y nos venimos aquí. Cogemos un poquito y antes de pasarlo por la pintura, ya nosotros en la paleta estamos viendo cómo es la dilución encima del papel, ¿vale? ¿Por qué es tan importante hacer esto antes de ponerlo en la carta? Porque si, por ejemplo, ahora yo cojo un poquito más de agua, me vengo aquí y lo empapo todavía más. ¿Veis que esto ya es agua? Como deja los socavones, que parece que está ahí pintando con agua. Pues si ahora nosotros esto de aquí lo cogiéramos y lo pintáramos en la carta, lo que nos pasaría sería esto, que resbalaría, ¿vale? No está opacando nada y además recordemos que las cartas están hechas de cartón. Si mojamos muchísimo, lo que nos puede ocurrir es que se nos bufe la carta y obviamente pues se echa a perder y perdamos la carta, además no será legal para jugar, en fin, todo mal. También os diré que cuando se bufa la carta es porque le entra agua en el lateral, ¿vale? Si nosotros pintando le mojáramos el lateral de la carta, es ahí donde se bufa, porque es que si no, la superficie que tenemos encima pues es de acabado muy brillante, no absorbe agua, por suerte, si no tendríamos un problema muy grande y yo seguramente no me podría dedicar a esto porque sería imposible pintar cartas, ¿vale? Así que volvemos, cogemos pintura y mezclamos con agua, aunque siempre vigilando de no pasarnos para evitar lo que acabamos de ver, ¿vale? Pues la consistencia tiene que ser más o menos que resbale, pero que tinte, ¿vale? O sea, tiene que dejar algún huequito, porque si no sería muy grueso. Esto de aquí, por ejemplo, esto que tenemos aquí, todo el manchurrón del bote directamente, sería demasiada pintura. En cambio esto ya de aquí, que lo hemos diluido un poquito con agua, ya sí es suficiente. Entonces, sin miedo, empezamos a pintar, ¿vale? Es normal que las primeras capas se vean así, se vean tan, pues eso, que no está opacando completamente, Pues esto no pasa nada de nada, porque aquí la gracia está en que estamos dando una capa finita, obviamente que opaque, no como el agua que hemos hecho antes. Vamos a dar después una segunda capa, incluso una tercera o una cuarta, si estamos dando capas tan finas que no está opacando, o el color o el gris que tenemos opaca muy poquito, pues continuaremos dando capas.
Vale, pues una vez hayamos acabado todo el recuadro, aquí por ejemplo yo lo voy a pintar solo los recuadros. En esta en concreto no me apetece complicarme mucho, así que pintaremos solo los recuadros. Lo bueno del acrílico es que seca muy rápido, por lo que entre capa y capa no tenemos que esperar una barbaridad, pero bueno, sí que es cierto que igualmente hay que dejar que seque, si no, lo que nos va a pasar, veis que aquí está un poco mojado, pues si ahora volviéramos, entonces rompemos lo que hemos hecho y entonces nos quedamos en las mismas. También, cosa a tener en cuenta, cuando pintemos una segunda capa, si lo hacemos con mucha fuerza o el pincel tiene algún pelo suelto, duro, que se haya endurecido por pintura de otras veces, lo que sea, es fácil que rajemos la capa de base, la capa de abajo, porque como hemos comentado son muy finitas, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza, sobre todo en las primeras capas. Luego ya podemos ir un poco más bruscos o sin pensar tanto. Mira, ahora veréis que se me ha roto un poquito. Esto es lo que os comentaba. Cuando las capas son tan delgadas, si vamos con mucha fuerza, es fácil que esto ocurra, se nos agriete. Entonces, con cuidado pintamos solo la zona que se ha roto y luego ya continuamos sin problema y sin pensar nada. Al final os tiene que dar una cosa clara, y es que estamos hablando de pintura, ¿vale? No existen los grandes dramas, todo lo que sea un problema con pintura se puede solucionar con más pintura, así que con pintura y un poquito de tiempo, por supuesto. Como veis, ya está quedando todo muy opaco y la verdad, aquí se ve un poco aún, ¿no? La colección, tiene locana, tal. Entonces aquí aún le faltaría una capita más. Y aquí, que es donde se me ha roto antes, se ve que tiene tendencia a volverse a romper, pero bueno, con cariño, poco a poco lo vamos a ir tapando. Vale, no os preocupéis en exceso por ir tapando algunas cosas que no queréis pintar. Mira, ahora sin querer le he dado el pincel. Pero bueno, no pasa nada, porque esto después, con un palillo de dientes y agua, palillo de dientes mojado, esto lo mojáis en la pintura, en el agua, y vais rascando. Cuando acabéis la carta o a mediados de la carta no hace falta que se abra. De hecho, si lo dejáis secar, mejor. Porque si está húmedo, aún lo vais a esparcir más y se va a liar más. Así que lo dejáis secar y sin ningún problema, con el palillo vais rascando después, ¿vale? Aquí un poquito más de agua a la paleta, que ya está empezando a no rebalar muy bien esto. Y con mucho cuidado continuamos. Sobre todo porque es la zona esta que está siendo un poquito peleona. Pues yo por mí lo dejaría así, la verdad, antes de ponerme a pintar. Sí que es cierto que hay algunas zonas donde se podía quizá apurar un poquito más o acabar de tapar, pero como ya me conozco los tonos o ya más o menos sé el diseño que quiero hacer, sé que van a ir con un tono bastante oscuro que no va a costar tapar lo de abajo, por lo que veo necesario darle más capas, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo muy cortito, vais a tener el resto de las partes, no sé si lo dividiré ya en una segunda parte y ya está, o habrán alguna más, depende de cómo vea que va evolucionando el bonsai, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido de utilidad para todos aquellos que cada vez os llame más la atención el tema de las cartas pintadas. Y ya está, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.